noche, Radio Rioja. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal. Radio Rioja 96.9. Muy bien, 44:07 en toda la República Argentina. Ustedes bien saben que luego de lo que fue el espaldarazo electoral que recibió el gobierno, la gestión de Javier Milei, a partir del 26 de octubre empezó a acelerarse, o mejor dicho, se empezó a trabajar fuertemente en un paquete de reformas que se vienen por delante: reforma fiscal, reforma penal y sobre todo reforma en el ámbito laboral. Algunos dicen que esta es una primera etapa para luego también poder avanzar y poder trabajar en una reforma de índole previsional, sobre todo a partir de la nueva conformación de la Cámara de Legisladores que tendrá el Congreso luego del 10 de diciembre. Sobre todo lo que va a pasar, cómo será el laburo, en lo que muchos dicen que ya está confirmado que son sesiones extraordinarias. Vamos a charlar a continuación con Carlos Zapata. Él es diputado nacional por La Libertad Avanza y vamos a preguntarles cómo se prepara todo este paquete de reformas que quiere imponer el gobierno nacional. Diputado Zapata, bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. ¿Cómo le va? Muy buen día, Ivana, Matías. Le agradezco mucho la oportunidad de expresarme en su medio. Un saludo a toda su audiencia y por supuesto a su equipo. Gracias, diputado. El gusto nuestro de charlar con usted. Bueno, ¿cómo se preparan para todos estos cambios y reformas que se quieren plasmar en el Congreso a partir de los próximos días y sobre todo luego del 10 de diciembre, diputado? Bueno, ¿cómo nos preparamos? Yo diría que estamos en forma. Si hablamos en términos deportivos. Sí. La nueva composición de ambas cámaras del Congreso da otro escenario diferente al momento de tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Se está trabajando, y ustedes lo ven a través de la labor del ministro Santilli y el jefe de gabinete Adorni, en la búsqueda de consenso y los acuerdos con los distintos gobernadores para que, en principio, el presupuesto 2026, que cuenta con dictamen de mayoría aprobando el mensaje recibido del Poder Ejecutivo, pasa a la Cámara de Diputados y luego el Senado. Es decir, que arranquemos el año 2026 con un presupuesto sancionado, un presupuesto que, como lo expresó en su mensaje a la población el 15 de septiembre, el presidente tiene el equilibrio fiscal, el obstáculo para que el Banco Central financie el Tesoro, se baja en términos de relación con el PBI el gasto público, y en materia de mejoras está el aumento de la partida de jubilación del 5%, 17% en salud, el 8% en la educación y lo más importante como cifra significativa, que el 85% de la erogación está destinado al Ministerio de Capital Humano. Y en cuanto a la otra iniciativa que se hablan como temario de extraordinaria, es de la modernización laboral, pasando por el Código Penal y demás. Bueno, estamos a la espera que el Ejecutivo remita el texto de los proyectos para empezar su análisis. Ahora, diputado, ¿confía en estos acuerdos que está teniendo Santilli, estas reuniones con los gobernadores? ¿Confían que los gobernadores van a prestar el voto de sus diputados? Digo, porque venimos de un antecedente donde intentaron negociar, se prometieron cosas de ambos lados, pero en algún momento siempre alguna de las dos partes falló, no cumplió. ¿Qué hay de distinto esta vez para que esos acuerdos prosperen? Mire, yo creo que lo distinto es la conciencia que, como hombres de la política, los gobernadores deben haber tomado luego del resultado de la elección del 26 de octubre, donde claramente la voluntad del pueblo se inclinó a apoyar la gestión de Javier Milei. Ponerse en la vereda del frente es ponerse en la vereda del frente de los votantes. El resultado fue favorable en casi todas las provincias y es muy difícil que los gobernadores se rebelen contra la voluntad de sus votantes, porque eso significa una caída en su imagen en sus propios distritos y también significa mucho retraso y frustraciones para las propias provincias que administra. Lo que pasó en el año 2025 durante el transcurso, donde uno vio un enderecimiento en el acompañamiento por parte de algunos gobernadores que se mostraban como
abiertos a conversar en contra del gobierno de Javier Milei. Yo lo veo como una relación netamente electoralista, donde muchos quisieron permeabilizar las listas de la Libertad Avanza o avanzar sobre acuerdos de que no le compita a Libertad Avanza en los distritos provinciales, etcétera. Bueno, pasada la elección, la voluntad del pueblo se ha manifestado, y quien no sepa leerla realmente es una persona que no es un político de fuste. El que pretenda dar la espalda a la voluntad del pueblo en la política está cometiendo muchos errores. Diputado, buen día, lo saludo nuevamente. Bueno, respecto a esto que plantea, que por lo menos con la reunión en una primera instancia con estos 20 gobernadores, pero 4 habrían quedado afuera, entre ellos, por ejemplo, el gobernador de nuestra provincia, La Rioja, Ricardo Quintela, pero bueno, otros 3 más, que al parecer no les habría llegado la invitación, según palabras de los mismos gobernantes, y por lo menos en nuestra provincia, a nivel nacional, tuvo el triunfo de lo que sería el peronismo. Javier Milei dice que, por ejemplo, a ciertos gobernadores no los invita porque siempre estuvieron en contra de las ideas que él pregona. Sumamente válido en un punto de vista, pero las provincias, por lo menos en la nuestra, respaldó esa mirada del peronismo. Entonces, si el gobierno de Javier Milei no invita a gobernadores como el nuestro, ¿tampoco estaría respetando el voto de las personas de cada uno de esos distritos? No, yo creo que plenamente lo respeta. ¿Cómo me dice que no lo respeta? Si el pueblo de La Rioja se pronunció por el peronismo, y el peronismo plantea obstáculos y todo en contra del gobierno de Javier Milei, la no invitación obedece a que se conoce la conducta y se respeta al pueblo. El pueblo no lo quiere acompañar de La Rioja, de acuerdo al resultado no lo quiere acompañar de Javier Milei. No entiendo su pregunta. Pero no debería estar invitado igual en la mesa, por más de que no haya ganado la Libertad Avanza en provincias como la nuestra. No se gobierna para todos, para los que apoyan y para los que no. Por supuesto, se gobierna para todos, pero la expresión de su gobernante y la expresión del pueblo no está el diálogo con Javier Milei. Entonces, bueno, ¿eso significa respetarlos o no? Está bien, no, le pregunto cuál era su apreciación, no voy a juzgar la respuesta. No, por eso. Mi apreciación es esa. Perfecto. Yo no veo ningún demérito en la decisión del presidente. Es más, si el gobernador Quintela quiere acercarse y conversar con las autoridades, con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete, yo creo que tiene el teléfono abierto, calculo que no lo tienen bloqueado, ¿no es cierto? Bueno, respecto a las reformas que planteaba recién por la pregunta de mi compañero, ¿cuál considera usted que son los puntos más importantes, por lo menos en esta actualización o modernización de la reforma laboral, a tener en cuenta? Porque veo que se habla mucho de proyectos pasados que se presentaron, especulación y demás. ¿Cuál considera que deberían ser los puntos más importantes que debería tener esta reforma para ir en consonancia con la mirada de modelo de país que tiene Javier Milei? Bien, la adecuación o el ayornamiento de las regulaciones laborales es necesaria, y esto surge de la evidencia empírica. La legislación laboral vigente tiene excluido del trabajo formal, de la protección de las obras sociales, protección jubilatoria, a casi la mitad de la población activa en condiciones de trabajar. Entonces, la modernización tiene que apuntar a establecer reglas claras que den posibilidades a esas personas a acceder al mercado formal. Y para que accedan al mercado formal tiene que haber tranquilidad desde la parte que invierte y genera trabajo, de que la industria del juicio y que no se pone en riesgo la continuidad de la empresa debido a la inflexibilidad o a alguna norma laboral que es interpretada de una forma, desde mi punto de vista, incorrecta y en desequilibrio de la relación laboral. Hay una cuestión, un concepto muy interesante que lo viene poniendo a consideración los referentes de la Libertad Avanza, que es lo que se llama la prelación. La prelación significa que el acuerdo entre partes está por encima del acuerdo sectorial, y el acuerdo sectorial está por encima de un acuerdo nacional. O sea que esto posibilita que las distintas ramas de actividad, hasta el nivel de empresa,
puedan adecuar de una forma consensuada las condiciones laborales para que hagan sustentable y que sean posibles la existencia del trabajo. Nosotros tenemos algunos convenios colectivos que se desarrollan, se acuerdan las condiciones conforme a las posibilidades y a los estándares de costos y la localización geográfica de las grandes empresas donde en el núcleo del país. Ese convenio colectivo, esas condiciones trasladadas, por ejemplo, de los metalúrgicos, trasladadas a Salta, hace prácticamente inviable, porque las condiciones de acceso a la materia prima son diferentes, tenemos mayores costos diferenciales en cuanto a la materia prima por la incidencia del flete, también la disponibilidad de servicios de energía o cuestiones que hacen al apoyo a la actividad productiva. Entonces, condiciones excesivamente duras en un convenio colectivo desalientan e imposibilitan la dedicación de inversiones en determinadas ramas de actividad. Entonces, este concepto de la prelación va a ayudar mucho a que se puedan regularizar situaciones en cuanto a la optimización para la creación de puestos de trabajo, la radicación de empresas. Muchas cuestiones son inviables acá en el norte, porque el diferencial de costos y porque las condiciones que establecen los convenios colectivos son inalcanzables para las empresas, sobre todo porque los rendimientos son más chicos. Sin duda. Diputado, la última, y agradeciéndole estos minutos, ¿considera usted, y se lo pregunto por un par suyo dentro de la Cámara, un colega suyo, un colega diputado, considera que debe seguir al frente de la presidencia del bloque en esta nueva conformación que tendrán los diputados de La Libertad Avanza, el diputado riojano Martín Menem, o creen que es necesario también oxigenar la conducción de la Cámara luego de algunos episodios que hemos tenido durante este año y el año pasado, que han sido, la verdad que han generado mucha vergüenza por ahí, de golpes, empujones, situaciones entre diputadas mujeres? ¿Considera usted que es necesario renovar la presidencia de la Cámara de Diputados? Justo le estaba por pedir aclaración porque me habló del bloque. Yo considero que el desempeño de Martín Menem conduciendo la Cámara de Diputados, siendo o proveniendo del bloque oficialista, que tenía 36 diputados, yo creo que ha sido ejemplar. En cuanto a los episodios puntuales de cuestiones por ahí reprochables, no se lo puede imputar al presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara condujo las sesiones de la mejor manera posible en la situación que vivía y sobre todo ante un constante hostigamiento desde el kirchnerismo y desde de la izquierda, ni que hablar. Y los hechos desgraciados que existieron, que son reprochables por la conducta de unos diputados, bueno, son objeto del examen y no los acompañamos, pero yo no veo ningún motivo por el cual el presidente Martín Menem deba ser cambiado. Al contrario, yo me pongo de pie para aplaudir cómo condujo a la Cámara. Genial. Diputado, gracias por estos minutos, han sido muy amables. El agradecido siempre seré yo. Que tenga muy buenos días. Abrazo grande. Ahí estaba la palabra del diputado nacional por La Libertad Avanza y la provincia de Salta, Carlos Zapata, bueno, haciendo un repaso de lo que se vendrá. Todavía no está publicado de manera oficial, pero ya es una confirmación que habrá sesiones extraordinarias a partir del 13 de diciembre. Seguramente se hará lo propio durante el mes de enero y el Gobierno Nacional busca sobre todo poder darle una forma definitiva al presupuesto, que es la primera prioridad que tienen, que es lo que está haciendo Santilli en esta reunión con los gobernadores que está manteniendo, que debe contar cómo viene en un rato la agenda del flamante